Presentar al entrevistado del día de la fecha. Lo tenemos al señor Juan Rigante, muy elegante, por cierto. En el día de la fecha, ¿cómo está, Juan? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Sí, todo bien, por suerte. Acá andamos, en Bueno, plena cuarentena, perdón que te corte, ¿no? Pero llevándola. para ir poniendo un poquito en contexto a lo que es la gente que se va sumando a la transmisión. Vos sos uno de los referentes de Todos por Chaca, ¿sí? Una de las agrupaciones en principio que se va a estar presentando a las próximas elecciones. En principio, ¿cómo llegás a formar parte de esta agrupación? Te cuento un poquito. Fui invitado a una reunión en la que participaron, obviamente, Daniel y Leandro, que son los que llevan un poco al frente este espacio. En esa conversación, fue una conversación de alguna manera informal, pero intercambiamos algunas ideas, me contaron un poco sus proyectos, les conté yo lo que quería como socio o lo que me interesaba como socio para el club. Se generó de alguna manera un diálogo que continuó, seguimos intercambiando algunas cosas, nos empezamos a llamar, empezamos a juntarnos y bueno, de alguna manera me integré al espacio en carácter de colaborador, con intenciones de sumar, sin ninguna, sin ninguna intención de ocupar ningún cargo en particular ni nada, simplemente les dije desde el primer momento que me gustaría colaborar con ellos, con el espacio, con lo que tienen en mente. Y bueno, y si puedo aportar algo desde lo mío, bienvenido sea. Y si no, colaboraré donde pueda ser útil. Esa es un poco la idea, sin ninguna ambición particular ni personal. Bien, Juan, vos decías colaborar en tu área. ¿Cuál es tu área y qué le podés aportar a la agrupación y a Chacarita? Mira, mi área particular por ahí, por definición de lo profesional, que soy abogado, me pueden asociar con ese tipo de tareas. No sé si será la tarea en la que realmente terminaré por ahí dando una mano colaborando. A mí me gusta mucho la parte estatutaria, es algo que no me puse en tema por haberme reunido en este espacio, sino que es algo que vengo leyendo, vengo masticando y es un tema que siempre me interesó. Quizás ahí podría estar un poco lo que a mí me gusta y en lo que me siento que podría dar una mano. También me gusta el tema organizativo, institucional, más allá de que por ahí muchos asocian integrar una comisión directiva con el tema fútbol. Yo de mi parte no lo asocio tanto con el tema fútbol, sino me gustaría participar en lo organizacional, tratar de buscar un funcionamiento como institución de Chacarita que le permita caminar etapas de crecimiento y bueno, y de alguna manera ordenar un poco todo lo que es el funcionamiento de la institución para que genere a futuro crecimiento. Me veo relacionado con eso, con lo legal por el tema de quizá de mi profesión, con la parte del estatuto, y con la otra parte, en su momento había realizado un curso de posgrado que tiene que ver con la formación de dirigentes deportivos que le da la UCA. Y Mm. bueno, ahí se trabaja mucho con el tema de la organización de una institución. Y la verdad que ese lo hice en su momento porque me gustaba la temática y bueno, me parece que ahí también empezó a nacer un poco las ganas de trabajar a nivel institucional en lo organizativo, ¿no? Juan, Gastón te habla, buenas noches. Hola Gastón, Justo buenas noches. comentabas que la parte dirigencial te nació ahí, pero vos venís con un pasado ya de familia dirigente, de otra generación de hincha de Chacarita, en la época de Luis, así es, ¿no? Sí, en realidad, a ver, de alguna manera conviví con la parte dirigencial de Chacarita cuando le tocó a mi papá ser dirigente. Mi papá arrancó antes de la época de Barrio Nuevo, donde también fue dirigente. Mi papá ya en la época de Cerruti integraba la comisión directiva y estuvo abocado al club desde muy joven. Así que de alguna manera sí, él me transmitió un poco todo eso. Lo fui viviendo, siempre me gustó, me interesó.
Y bueno, quizás lo profundicé y me empezó de alguna manera a agarrar un interés superior cuando te digo que decidí hacer esa cursada que te comenté. Pero sí, a ver, de alguna manera vivo el día a día de Chacarita desde muy chico. ¿Qué traerías vos de esa gestión a la actual? Si te tocaría no la chance de ser uno de los que gobierne la institución. A partir de, vuelvo a decir, uno sabrá cuándo, ¿no? Pero si Sí, se te bueno, da estamos... si se te da la opción o la posibilidad, ¿qué traerías de esa gestión a la actual? ¿O qué te llevas como para aportar un granito de arena? De la parte de la gestión, me decís, anterior, No, no, no. En perdóname. cuanto a lo que preguntaba Gaspancito de Barrio Nuevo, que tu Ah, padre fue dirigente, digo, ¿qué podés recopilar de todo eso para una futura gestión tuya? bueno, yo creo que ahí durante la época esa se vivieron cosas muy particulares y puntuales. A ver, para hacer un poco de historia, en esa época que se forma esa comisión directiva, Chacarita estaba pasando un momento delicadísimo. Chacarita estaba al borde de la quiebra, con un pedido concreto de quiebra, y bueno, se decide armar una comisión directiva bajo la conducción de Barrio Nuevo, y ahí comienza un ciclo que durante muchos años fue muy exitoso. Chacarita logra salir de primera B aquel famoso año en la final con Tigre en River, y después de unos años de afianzarse en el Nacional B, logra el tan ansiado ascenso a primera con un paso más que digno durante muchos años en la primera. La verdad que ahí se vivieron momentos deportivos de los que yo recuerde, creo que fueron los mejores años que me tocó ver a Chacarita. Y bueno, quizás para un club que es muy de fútbol como el nuestro, que en lo deportivo vaya bien es algo que si se puede imitar y lograr algún resultado de esos sería muy positivo, ¿no? Creo que en ese momento de lo que yo viví fueron los mejores años de lo deportivo, ¿no? Me gustaría que si eso se pudiera repetir, sería un éxito. Y si eso viene acompañado de orden y crecimiento institucional, más aún. Ya que nombrás la palabra orden, te pregunto, ¿con qué club te esperás encontrar a nivel legal? ¿Juicios, no juicios? Bueno, ¿cómo lo ves vos desde afuera? Mirá, Chacarita es un club que siempre la tuvo complicada con eso. Pero bueno, es producto un poco de su historia y de su manejo. La verdad que Chacarita es una institución que vive afrontando juicios, vive afrontando reclamos, a veces por la situación en sí y a veces por no hacer las cosas del todo bien. Creo que también tiene que ver un poco eso con el orden o con el desorden, tiene que ver también mucho con la improvisación y falta de planificación. Y bueno, en ese aspecto calculo que uno conoce algunos de los juicios que son los más conocidos, que siempre se difunden, que sabe que son un dolor de cabeza, que sabe que los van a tener que afrontar en algún momento, y después sabe también que se generan constantemente reclamos y bueno, y algunos juicios que siempre están ahí al acecho. La realidad es que uno escucha que esta comisión actual abonó algunos de esos juicios, que es verdad, porque se han sacado algunos pleitos de encima, pero bueno, también se han generado otros o han caído otros reclamos y bueno, actualmente estamos, por lo que todos conocemos, afrontando una sentencia bastante importante de un problema que hubo en la sede donde hubo un fallecimiento y bueno, estamos al borde de que la sentencia ya está emitida y sabemos que es una amenaza para el patrimonio y para la economía del club. En ese orden, creo que siempre va, lamentablemente, ¿no? Siempre quien asume se tiene que hacer cargo de lo que se hereda de la institución, no a veces de la inmediata anterior, sino de la historia que tiene el club, porque es un club con tanta historia que obviamente a veces ese tipo de reclamos se vienen arrastrando de hace tiempo. Y bueno, en lo jurídico seguramente el panorama sea de ese estilo. En lo deportivo nos vamos a encontrar con un club, creo que es la parte más visible, la deportiva, porque es la que todos apreciamos cuando vamos a la cancha y en el día a día. En lo deportivo, lamentablemente, después del ascenso a primera, vinieron
todos torneos que no fueron para nada positivos, así que en lo deportivo encontramos un club que viene golpeado de hace 3 temporadas, con un descenso a cuestas y con 2 últimas campañas que obviamente estuvieron cerca de ser descenso y no lo fueron porque la matemática nos dio la posibilidad de contabilizar aquella campaña del ascenso y evitamos un nuevo descenso. Así que en lo deportivo, nada, un club a levantar, club en el que va a haber que mejorar mucho y bueno, un club que a la larga esperamos que obtenga los resultados que merece y de alguna vez por todas logre el ascenso y el afianzamiento en primera, porque la verdad que el ascenso lo logramos 2 veces y lamentablemente no estuvimos a la altura de lo que era la primera división y la Superliga y duramos cuestión de meses para volver a las categorías de ascenso. Y después en lo institucional, nada, un club con pocos socios nos encontraremos, ha perdido mucha masa societaria, producto propio de las campañas y problemas institucionales, y bueno, también a eso hay que sumarle ahora un condimento extra que es la pandemia, que va a dejar muchas consecuencias, entre esas económicas, no solo en la institución, sino en toda la población, y eso se va a traducir en que va a ser más difícil conseguir desde financiamiento hasta por ahí la realidad misma de los socios, va a ser difícil volver a acercarlos y muchos que puedan abonar la cuota social porque vamos a entrar en un campo donde la economía va a estar en una merma y bueno, se va a complicar todo, pero bueno, en lo institucional es un club a recuperar en varios de esos niveles. El societario es uno fundamental, perdió muchos socios Chacarita y eso es preocupante. Yo quería volver más a lo legal, que es el tema que a mí me interesó y que justamente tenés el título que lo avala, ¿no? Sabés que meterte en lo legal de Chacarita es meterte en un peso pesado porque por mala suerte este club siempre fue así, siempre estuvimos con problemas en lo que es los legales y en el tema del estatuto. ¿Qué haría Juan Rigante cuando, no sé, llega diciembre, junio o el día que sean las elecciones, gana todos por Chaca? ¿Qué es lo primero que va a hacer Juan Rigante en el tema sobre el estatuto, por ejemplo, o sobre los juicios? Mira, en lo legal habría que, de alguna manera, gestionar una transición ordenada donde la comisión saliente pueda dejar todos los instrumentos de en qué se encuentra cada uno de los juicios que está afrontando Chacarita y cada uno de los reclamos. La realidad es que sería interesante una transición ordenada para con quien le toque continuar la gestión, o sea quien le toque. Sería interesante una transición ordenada donde se pueda trabajar con ellos en qué estado está cada cosa y bueno, a partir de ahí hacer un análisis de cuál es la situación, cuáles serían los juicios más preocupantes, cuáles serían los que primero van a estar al acecho y tratar de alguna manera de armar una gestión que pueda afrontar al momento que le llegue como para hacer frente a cada una de esas cosas. No es fácil porque uno a veces desconoce la cantidad, los montos y también la calidad del reclamo. Y bueno, habría que ver ahí con el estudio jurídico que lleva hoy por hoy adelante todas esas cosas, cuál es la situación y también cuál es la situación contractual del estudio jurídico para con Chacarita, ¿no? Porque obviamente ahí hay una relación profesional que genera honorarios, gastos y habría que ver también cuál es la situación. Así que de Granero estamos hablando, ¿no? Del estudio completo. Granero. Creo que sí, que hay una cantidad de juicios importantes que lo lleva ese estudio y bueno, habría que ver bien cuál es la situación también con el estudio y bueno, y qué es lo que lo vincula el estudio con el club y de ahí, con todo el panorama concreto, empezar a organizarse para lo que viene. Y con respecto al estatuto, es un tema que nada, creo que ustedes también lo habrán escuchado nombrar desde que nacieron. No creo que nadie no haya nombrado que hay que modificar el estatuto, pero lo concreto es que nadie lo modificó nunca. Es la realidad. Pasan los años, pasan las comisiones directivas, a todos les escuchamos decir que hay que modificar el estatuto, pero el estatuto no se modificó nunca. Bueno, la realidad es que es una necesidad imperiosa modificar el estatuto, es un estatuto viejo,
Es un estatuto que por momentos se contradice, es un estatuto que no tiene legislada cosas de la actualidad que son necesarias. Y bueno, la idea en lo que respecta al estatuto que me gustaría a mí personalmente es convocar a todos los sectores, que todos los sectores den una discusión sana de lo que querríamos que sea el estatuto, y bueno, empezar a trazar un estatuto nuevo que va a ser el que nos va a regir de acá en adelante, y es, para que se entienda, vendría a ser la Constitución Nacional de nuestro club. Entonces es importante que la discutamos, es importante que sepamos cómo queremos manejarnos de acá al futuro, es importante que a partir de ahí tracemos qué es lo que queremos para el club, y me gustaría también no solo que estén involucrados en esa discusión todos los sectores políticos del club, sino que se tenga representaciones de determinados sectores como son los jóvenes y las mujeres, que tienen que tener participación activa no solo en el club, sino en la reformulación del estatuto, donde tienen que estar contemplados como tales. Y bueno, y ya te digo, que en esa discusión participemos todos los sectores, obviamente, todos los sectores representados por alguna persona, y hacer un equipo de trabajo que pueda llevar adelante la redacción del estatuto, la modificación y bueno, después la presentación ante la correspondiente asamblea, que va a ser quien vote la aprobación final de lo que se redacte. En lo que respecta al estatuto, me gustaría eso, y aparte que abramos la discusión de qué club queremos para el futuro, qué queremos de Chacarita para los próximos años, y bueno, y de una vez por todas tratar de plasmarlo en la comisión directiva que le toque conducir al club, y en la que la prosiga también. O sea, trazar de alguna manera qué club queremos, y bueno, y respetarlo por varios mandatos, le toque a quien le toque. Va a ser la única manera de conseguir un crecimiento sostenido. De lo contrario, vivimos cosas muy efímeras. Vivimos un buen campeonato que nos lleva a primera, pero inmediatamente la derrota nos deposita de nuevo en categorías del ascenso. Hasta que no tengamos las bases sólidas, no vamos a poder lograr esa estabilidad. Y bueno, parte de esa estabilidad es la discusión que nos debemos y que en algún momento tenemos que llevar adelante. Bien, para la gente que se va sumando a esto que es A Todo Chaca, estamos hablando con Juan Rigante, uno de los representantes, si se quiere, o referentes de Todos por Chaca, ¿sí? La agrupación que hoy lidera Daniel Tusneider, ¿sí? Una de las dos agrupaciones que se va a estar presentando en principio a las próximas elecciones. Volviendo un poquito a lo que vos marcabas en cuanto al estatuto, te quiero hacer dos preguntas. Primero, Sí. ¿por qué es tan difícil modificarlo? Porque es verdad lo que decís vos, todos se jactan de que lo van a modificar, de que hay que modificar tal y cual punto, pero nadie lo hace. Y la otra pregunta es, volviendo un poquito más atrás en las consultas que nosotros hacíamos, preguntarte cuál es la situación actual en lo que es Tomás y la Croce, en la sede social del club. Sí, obviamente mirando de afuera, vos hoy no estás adentro del club, pero entiendo que tenés alguna información, más que sos abogado, y nos podrás explicar un poco cómo es el tema puntual. Hay un juicio por desalojo, se busca una licitación, ¿cuál es puntualmente lo que sucede? Bueno, vamos por partes. Perfecto. En lo que respecta al estatuto, obviamente que es un procedimiento quizás complejo, o quizás que demore mucho tiempo, y que se necesita la participación activa de mucha gente, y a veces el día a día del club hace que todo el tiempo se le dedique a otros aspectos, y que por ahí esto se vaya postergando. Y bueno, llega un momento donde pasó todo el periodo que gobernó una comisión directiva, y bueno, no la llevó adelante. Yo creo que es un poco de varias cosas, ¿no? O sea, de que a veces los tiempos apremian, y eso se deja, se posterga y termina sin hacerse. Por otro lado, requiere trabajo y requiere gente, y bueno, a veces esa gente en Chacarita falta, porque no son muchos a veces los que colaboran, los que trabajan, los que se acercan, y bueno, eso hace que este tipo de tareas quede de alguna manera secundaria y no se lleve adelante, siendo una tarea
tan importante y tan postergada. Así que me parece que hay una serie de factores que hacen que no se haya podido modificar el estatuto. Sería una buena oportunidad esta para hacerla y sería también una buena oportunidad para llevar adelante esa discusión de qué club queremos. Eso por un lado. Por el lado de la Croce, sí se conoce lo que se viene hablando y todos vienen diciendo. Hay un juicio de desalojo en marcha que en su momento se inició con la finalidad de que obviamente el inquilino acá, el concesionario no está abonando y tiene el contrato vencido. Eso lleva tiempo, es un proceso legal complejo y en el medio de eso aparece también la discusión de qué hacer con esos espacios, ¿no? O sea, la realidad es que Chacarita tiene un espacio muy codiciado, en una zona muy codiciada, y que no sé si a veces está del todo bien explotado. Entonces ahí es donde también nace otra necesidad, que es la de qué vamos a hacer una vez que eso esté desocupado o que se pueda disponer. Y bueno, ahí también me parece que debemos discutir, convocar a los sectores y ver qué es lo mejor para la institución y llevar adelante algo que le pueda ser útil al club, que pueda ser, que pueda ser explotado, obviamente, por quien lleve adelante el desarrollo, pero que a futuro el club tenga un beneficio y también tenga un beneficio en cuanto al canon de ingreso, que hoy sería indispensable. Así que también ahí sería algo para dialogar, escuchar, abrir una licitación, escuchar propuestas y bueno, entre todos elegir lo que mejor sería para el club, ¿no? Que a la larga es lo único que debemos pregonar, es qué es lo mejor del club y también evaluar un poco qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer. Porque es muy fácil decir, acá se puede hacer esto, vamos a hacer esto. La realidad es que quien se acerque y quien lo haga debe tener los avales necesarios para llevar adelante esa obra de infraestructura. Debe poder facilitarnos todas las garantías de que eso se va a terminar, se va a hacer y que se va a hacer bajo todas las normas legales que requiere una obra de esa magnitud. Porque después ya conocemos cómo es esto, si lo hacemos a las apuradas o si lo hacemos con la persona que no es la indicada. Cualquier problema que se genera en cualquier obra de esas termina pagando Chacarita. Lo conocemos de la historia y lo conocemos de siempre. Y bueno, ahí es donde hay que tomar los recaudos necesarios. Elegir a la persona adecuada y que esa persona adecuada tenga los avales para desarrollar el proyecto que presenta. Por eso hay que abrir la posibilidad de escuchar propuestas y bueno, como te decía antes, elegir la que mejor sea para el club, evaluando cada uno de los aspectos que te enumeré. Bien, si seguimos un poco con lo que es la sede de la Croce, es una posibilidad, como decías vos, abrir la licitación pública y que se lo quede Chacarita 100% sin abrir una licitación. ¿Es otra posibilidad o directamente se maneja sacarle una licitación, que sea público, que gane el mejor y el que más le sirva al club? Mirá, la realidad es que si vamos a un plano ideal, sería hermoso que Chacarita pudiera construir y explotar sus propios Económicamente predios. imposible. La realidad implica que hoy Chacarita, cualquier obra de infraestructura que quiera desarrollar, no está en condiciones económicas de hacerlo. Primero porque no tiene los ahorros necesarios para enfrentar una obra de magnitud. Y segundo porque tiene vedado el crédito en función de su situación patrimonial y económica. Entonces es muy difícil ir a pedir un financiamiento para hacer una obra de esa magnitud en la situación que se encuentra Chacarita. Quizás ahí por eso se habla mucho de licitar ese lugar, ese espacio, porque la realidad es que la inversión sería importante y Chacarita no estaría en condiciones hoy de afrontarla. La situación no lo permitiría y también, de alguna manera, Chacarita tiene que explotar todos esos espacios que tiene porque le generarían una fuente de ingreso que sería importante. La ubicación que tiene ese predio y las posibilidades de desarrollo en el deporte, para mí es uno de los futuros de Chacarita para poder desarrollarse. O sea, ahí está un poco para mí la clave de lo que puede hacer Chacarita futuro. Si se obtiene de ahí
un buen proyecto. Yo creo que Chacarita va a poder financiarse parte de lo que hoy le es deficitario o le cuesta. La realidad que en ese proyecto, para mí hay una parte importante del futuro de Chacarita, y la sede social es una parte que hoy por hoy va a ser preponderante en ese crecimiento que se busca. Gastoncito. Bueno, no se lo está escuchando, Gastoncito. Bien. No, acá estoy. Para ir cerrando un poco lo que es la nota. Acá estoy, Mati, perdón que quiero preguntar. Algo que dijiste al principio de la entrevista, que vos cuando llegaste te pusiste a pensar en qué querías vos como socio. ¿Y qué es lo que querés vos como socio? ¿Qué es lo que ves? Al margen de, más allá del fútbol, ¿qué es lo que ven todos? Obviamente que querés estar en primera, querés mantenerte en la primera división. ¿Qué es puntualmente en cuanto a las actividades? Un polideportivo que crezca, un Chacarita que sea social. ¿Qué es lo que imaginás o qué es lo que deseas? La realidad es que yo, como te decía al principio, yo cuando me acerqué, no me acerqué con la idea de ser dirigente, sino que se generó la reunión y más que nada era para decirle yo como socio qué quiero, qué club quiero y cómo me gustaría que funcione. La realidad es que a mí me gustaría en este momento que Chacarita pueda alcanzar una estabilidad deportiva, económica e institucional que le permita crecer. Eso para mí es fundamental hoy, es ordenarse, es cambiar la imagen y conseguir esa estabilidad. Después el crecimiento va a venir de alguna manera, no digo solo, porque siempre hay que trabajar para que eso suceda, pero va a ayudar mucho. Entonces, me gustaría como socio poder alcanzar esa estabilidad, tanto deportiva, económica como institucional, y a partir de ahí ver un club crecer. Crecer en infraestructura, crecer en lo deportivo, crecer en lo social, y bueno, incorporar obviamente actividades que es primordial para atraer futuros hinchas, futuros socios y para que la gente conozca un poco la institución y se termine de alguna manera enamorando del club donde practicó un deporte, porque esto funciona mucho así. Creo que todos hicimos deporte en algún club de barrio, de lo que sea, y el cariño que queda en ese club donde uno pasó no tiene comparación con ningún otro club. Y bueno, si Chacarita lograra ser de alguna manera ese club que invite a hacer algún deporte, no me cabe ninguna duda de que va a crecer en cantidad de socios, va a crecer en cantidad de hinchas, y a futuro es sembrar para poder después en algún momento recoger el fruto de toda esa gente que se acercó. Yo creo que en los jóvenes, en los chicos y en las mujeres hay gran parte del futuro de Chacarita, y es hora de explotar a esos sectores, acerquen al club para que participen y para que sean un poco lo que vienen en las próximas generaciones. Acá volví yo, que no me escuchaban, disculpen. Bani, volvió, ¿qué hizo? La última pregunta, digamos, yo te paso de lo que es acá de capital a provincia para no estar tanto. Acá tenemos un tema también que nos compete a todos en todos los sentidos del club, que es el tema barras. La gente se fue alejando mucho por el tema barra. En lo legal, ¿qué se puede hacer con eso? ¿Cómo van a actuar? Estuve escuchando un poco de lo que dijo Leandro, de que van a poner como una subcomisión con especialistas, pero en lo legal, ¿qué se puede hacer ahí para alejar a las barras del club o por lo menos a la violencia? Sí, Leandro tiene una idea que la transmitió a todo el equipo en las reuniones, que es crear un departamento de seguridad para que profesionales o gente que sepa de la materia pueda de alguna manera estar presente en la institución. La realidad es que la violencia es un tema que atañe a toda la sociedad, no es solo en el fútbol, no es solo Chacarita, pero bueno, últimamente Chacarita lamentablemente estuvo siendo noticia por algunos hechos particulares. La realidad es que todos los clubes pasan por eso, la violencia existe en todos los aspectos de la vida, lamentablemente. Yo siempre estoy interesado en esos temas, en leer y en interiorizarme. Estaba viendo que se está analizando un proyecto a nivel gubernamental de alguna manera crear un protocolo para estos casos, para que se pueda dar intervención y bueno, y los clubes sean asistidos cuando tienen estos inconvenientes
por organismos especializados en esto. Hay un proyecto que lo vengo siguiendo y veo que, bueno, es idea de los organismos estatales de intervenir con estos temas, sería muy importante. Hay clubes que han creado ya departamentos propios relacionados con esto, hay clubes que también han creado una oficina de género que tiene que ver con otro tipo de violencia, pero bueno, también es parte de la violencia. Y bueno, con el tema, llamémosle violencia en el fútbol, me parece que hay que afianzar mucho los vínculos con todos los organismos que intervienen en esto, sea la Previde, la municipalidad, los organismos gubernamentales que trabajan en esto, hay que tener presencia en ellos, hay que cambiar la imagen ante ellos y trabajar en forma conjunta en todo lo que se pueda y pueda hacer mejorar en ese aspecto. La realidad es que es un aspecto que por momentos no tomamos conciencia cómo repercute en lo económico, o sea, la realidad es que trae muchos inconvenientes económicos esos problemas, y bueno, obviamente creo que está a la luz, que alejan a la familia de la cancha, que es lo que parece cualquier hincha de Chacarita quiere evitar y de alguna manera pregona porque vuelva, ¿no? Que es que la familia vuelva a ver un partido como lo hemos hecho en infinidad de ocasiones, lo he hecho yo con mis padres, lo hago con mis hijos, y bueno, eso me parece que es el ideal que todos buscamos que vuelva al club, ¿no? Bueno, Juan, no te robamos mucho más tiempo. No, al contrario. Ante todo, agradecerte por el tiempo impecable. Lo ideal, también seguramente lo viste la semana pasada, es que cada agrupación exponga lo que tenga para decir. El objetivo es que Chacarita crezca, sin dudas, Obviamente. fuese quien fuese, el oficialismo, ustedes, la agrupación que fuese que tome el club a partir de las próximas elecciones, que sea lo mejor. Y ese es el espacio más que nada que le estamos dando. Agradecerte de vuelta por el tiempo. No sé si estamos ya para ir cerrando. No sé si vos querés agregar algo más. No, agradecerles a ustedes el espacio, agradecerles su tiempo también y el tiempo que le dedican a Chacarita. Más de un domingo a la noche cené con el celular apoyado en alguna bebida mirando un partido de futsal transmitido por ustedes de Chacarita. Así que desde ese lado les agradezco todo lo que hacen por el club, porque la verdad que llega del otro lado y bueno, y es importante. Ya te digo, hemos seguido muchos partidos de futsal de Chacarita los domingos a la noche por intermedio de la televisación que ustedes hacen. Lo único que quiero decir es que, dejar como mensaje, es que la gente tiene que entender de que el éxito o el fracaso de lo que viene depende de todos. Y que no va a ser posible el éxito si no nos encuentra a todos comprometidos. Es muy importante que la gente se acerca, se comprometa y que cada uno cumpla su rol desde el lugar que le toque, sea oficialismo, sea oposición, sea socio o sea hincha. Todos tenemos que comprometernos porque lo que viene va a depender un poco de lo que hagamos todos. Esa es un poco la idea que quería redondear. Impecable. Pasó entonces Juan Rigante por la cámara de A Todo Chaca, referente de Todos por Chaca. Así que de esta manera nosotros nos vamos a la tanda con un video